días a todos, bienvenidos y gracias por la invitación al laboratorio Roemer. Bueno, yo voy a hablar, como dijo, del uso de cánula de alto flujo en el Hospital Garrahan. Nosotros es una modalidad de aportar oxígeno flujos elevados, pero no es invasivo. Nosotros empezamos a implementar en el año 2017, en el mes de junio. Ya tenemos 1 año y 3 meses con resultados bastante favorables, de acuerdo en qué momento se coloca el paciente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un caso clínico que son frecuentes. Digamos, ingresa un lactante de 4 meses en brazos de su madre por presentar dificultad respiratoria y irregular actitud alimentaria. La madre refiere que hace 3 días inició con fiebre más catarro de vías aéreas superiores, consultó en otras instituciones en la cual le realizaron la serie de salbutamol, que estuvo hablando recién Jessica. Actualmente, al no responder, lo mandaron al domicilio y bueno, actualmente lo nota muy irritable, llorando, con tiraje subintercostal y a la auscultación se auscultan sibilancias inspiratorias y expiratorias, reticulado y saturando aire ambiente 95%. Bueno, como es común utilizar en emergencias el triángulo de evaluación pediátrica que nos permite priorizar las acciones inmediatas a realizar, se realiza de 30 a 60 segundos, no requiere contacto ni usar instrumentos, tampoco es diagnóstico, o sea, es para definir solamente para las prioridades. En este caso, el triángulo se visualiza la apariencia, cómo está el lactante, cómo está el paciente, si responde o está somnoliento, y cómo está ya con la apariencia ya te está diciendo también la circulación, si está reticulado, está cianótico, está pálido. Y la parte respiratoria, bueno, ¿cómo la ves? La parte respiratoria, como dicen, este lactante está, en cuanto a la apariencia, está llorando, está irritable. Y en cuanto a la parte respiratoria, está con tiraje sub e intercostal, que uno lo está observando, que todavía no lo auscultamos. Y en cuanto a la circulación, está febril y por lo cual puede estar reticulado, ¿no? Los signos vitales del lactante son 168 por minuto la frecuencia cardíaca, está con fiebre 38 grados y la TEA que se logró tomar, si bien estaba llorando y con fiebre, dio 139. Y la frecuencia respiratoria 64 por minuto y la saturación aire ambiente 95%. Y el score de tal, como ya habló también Jessica en este caso, si lo realizamos este lactante que tiene menos de 6 meses, tenía una respiratoria de 64 y que nos daría, estaría en... Creo que nos da, si es menor de 6 meses, entre 55 y 70 estaría con un punto de 2. Y las sibilancias, que eran inspiratorias y expiratorias, también nos daría 2. Y el tiraje era superintercostal, que también nos daría 2, que ya vamos 6. Y la frecuencia cardíaca estaba a 168, o sea, mayor serían 3. Nos daría 9, pero en este caso, como está con fiebre, estará alterado la frecuencia cardíaca. Entonces, nos da un score de 8 a 9, ¿no? Bueno, sería para la cánula de alto flujo, como ya le habían realizado serie de beta 2, en este caso ya requiere un aporte de oxígeno un poco más elevado. Bueno, ¿en qué consiste la oxigenoterapia de alto flujo? Consiste en aportar flujo de oxígeno solo o mezclado con aire comprimido por encima del flujo del pico inspiratorio del paciente que se aporta a través de la cánula nasal. ¿Y qué es el alto flujo nasal? Como dijimos que es a través de la cánula nasal, es una modalidad de ventilatoria no invasiva, alternativa, de menor complejidad en relación con otros sistemas invasivos que es el ARM o el BNI.
Los mecanismos de acción de este sistema son que consiste en lavado del espacio muerto nasofaringeo, disminuye la resistencia inspiratoria, mejora la compliance y la elasticidad pulmonar, ya que está calentado, humidificado, reduce el trabajo metabólico y aporta cierto grado de presión de distensión para el reclutamiento alveolar. Las indicaciones, en este caso, nosotros por experiencia siempre lo usamos en bronquiolitos de primer episodio o en niños menores de 2 años. La obstrucción de la vía aérea superior, laringitis o postextubación en otros servicios, apneas obstructivas de sueño, insuficiencia respiratoria moderada o necesidades de aporte de oxígeno elevados, o para retirar de la respiratoria mecánica o BNI. Y en cirugía cardiovascular lo usan en cirugías postcardíacas. En el hospital ya llevan como 8 años implementados de este sistema en la cirugía cardiovascular. Y las contraindicaciones son atresia de Coana, trauma postquirúrgicas nasofaringeas, alteración del sensorio, obviamente no lo vamos a colocar en alto flujo, o cría, que es un inminente paro respiratorio, o un niño que tenga un score de tal de 10 o 12, ya no podemos colocarlo, ya estaría directamente para BNI o ARM, inestabilidad hemodinámica, en caso de paciente en shock tampoco podemos colocarlo, y precaución en niños retenedores crónicos de CO2, ya que los niños necesitan la hipoxia para ser estimulados, en este caso es relativa a la contraindicación. No se considera útil en los fracasos respiratorios tipo 2. ¿Cuál es el beneficio? Mejorar el patrón ventilatorio, disminuyendo la frecuencia cardíaca, respiratoria y las necesidades de oxígeno. Las ventajas de la cánula de alto flujo son, para el niño, son más cómodos, más tolerables, permite la interacción con los padres, puede alimentarse, de hecho el paciente, acá el lactante se está alimentando con pecho materno, reduce el esfuerzo respiratorio y permite el aporte de oxígeno en forma ininterrumpida, ¿no? Menor riesgo de traumatismo de las vías aéreas superiores. Y para el equipo de salud puede reducir la necesidad de CPAP o ARM, control y flexibilidad con la administración de una fracción inspirada de oxígeno, no requiere sedación, está contraindicado la sedación en estos niños, lo que nosotros le damos a los lactantes para calmar un poco el llanto porque lloran muchísimo, le aportamos con la tetina unas gotitas de sucrosa, que es un elaborado magistral del hospital que consiste en dextrosados, que esto les permite la liberación de endorfinas que les permite la relajación. Puede reducir la duración de estadía, por experiencia nosotros hemos tenido en emergencias lactantes hasta en 5 o 7 días con este dispositivo y se destetó y se fueron de egreso del mismo sector. Las ventajas serían la rinorrea, la distensión abdominal, por eso es importante colocar la sonda nasogástrica antes de colocarlo la cánula. La lesión de la narina en usos prolongados, por eso ahora vamos a hablar cómo se debe fijar. Y el riesgo de infección, más que todo, por contaminación del sistema si tiene un uso prolongado, ¿no? Los métodos de administración son estos 3 dispositivos. El primero, que es el que usamos nosotros, que es con el blender. Nosotros tenemos 12 blenders colocados, uno en la parte de shock room y otro en la parte de ingreso. Y si no, tenemos el que se hace manualmente con la conexión en I, y que es la más frecuente que usamos. El segundo tenemos, pero llegamos a usar como 2 o 3 veces, no tenemos mucho repuesto porque es su único uso, y esto es empleado más que todo para adultos. Y el tercero tuvimos 1 año, nos dieron buenos resultados. Este no necesita conectar al aire central, sino que aporta la parte de atrás, aporta el aire.
Bueno, ¿qué necesitamos? Esta es la instalación que tenemos en la parte de una de las salas de emergencia. Está la fuente de oxígeno central, el blender, que esto es en realidad para neo, que permite hasta 15 litros. Un paciente que pese 10 kilos y requiera 20 litros de oxígeno o de flujo, el blender no nos sirve porque solamente nos permite a 8 kilos, que llegaría a 16 litros por minuto, porque el flujo que necesita es a 2 litros por kilo. Y la fuente de aire comprimido, que en este caso el chiquito de 4 meses que pesaba 6 kilos, requiere 12 litros de oxígeno de flujo. Entonces ponemos 6 litros de oxígeno más los 6 litros de aire comprimido, que sería un total de 12 litros. ¿Qué materiales necesitamos? Acá está el conector en I. Tenemos la agua destilada de 500 mililitros para purgar el sistema. La válvula liberadora de presión, la cámara unificadora o el calentador, la rama, la T63 y el cable que conecta el calentador, ¿no? Las cánulas hay distintas medidas, que está el de prematuros, que nosotros no lo tenemos, hasta 8 litros, que generalmente solo tiene neo. El neonatal, que permite de 8 litros, son para los más pequeños. Y con mayor frecuencia que usamos nosotros son el infant, que es el violeta, y el pediatric, el verde. La secuencia del armado consiste en conectar la tubuladura T63 a los Blumeter, puede ser al oxígeno y al aire comprimido si usamos el sistema de la conexión en I, o si tenemos el blender, directamente al blender. El otro extremo de la T63 se inserta en el conector, como dije en I, y de este a la válvula liberadora de presión. La válvula se inserta en una de las aberturas de la cámara humidificadora, tiene 2 aberturas, y la otra se conecta al calentador. La tubuladura se inserta sobre la otra abertura de la cámara y sobre el extremo distal de la cánula. Es difícil entender de esta forma, es mejor entenderlo armándolo, realizando en el momento, ¿no? Esto sería el circuito armado. Viste que está el agua destilada que viene a través del conector, que viene ya enrollado en la cámara humidificadora. Se cambia cada 24 horas porque dura 24 horas. Y el otro extremo, que es la que dice T63, se conecta al blender, o se hace ahí donde está indicando la flecha, se hace una conexión en I, y iría el otro extremo al oxígeno y el otro a aire comprimido. Y eso a la válvula liberadora de presión. Las ramas, que está conectado en la cámara humidificadora, el extremo se conecta con la cánula nasal que va a ir al paciente, y el calentador tiene que estar enchufado. Tiene 3 luces que generalmente tiene que estar en 2. Y el cable también enchufado a la cámara y en la cámara y el calentador y la cánula, ¿no?, que va al paciente. El inicio de la terapéutica en cuanto a los cuidados de enfermería consiste primero en valorar al paciente, a ver si está para ese dispositivo o está para otro más avanzado, como de acuerdo al score de tal. Si tiene un score de tal entre 6 a 9, empezamos con el alto flujo, le damos la opción. Lo ideal sería de 6 a 7. Nosotros empezamos con 8 y 9, un poquito más ya cuando está un poco más crítico. Bueno, se evalúa conjuntamente con el médico, se determina el score de tal, se coloca la sonda nasogástrica previo a invadirlo, se selecciona todos los materiales, la cánula de acuerdo al peso, si contamos con todos los materiales y si funcionan, y el flujo inicial es a 2 litros por kilo, la mitad de oxígeno y la otra de aire comprimido. Y iniciamos con un afío de 60%. Ahí está el aparato que usamos el año pasado,
y el otro que justo mi compañera está verificando el score de tal. Bueno, los cuidados de enfermería, esta hoja lo implementamos nosotros, lo elaboró enfermería, es una elaboración propia de nosotros, para ir controlando, monitoreando los signos vitales, como dijimos, previo al inicio de OAP, y después también explicar a la madre el procedimiento, en qué consiste, cuál es el beneficio. No se asegura, obviamente, que va a responder, se le dice que puede o no responder, y cuáles los cuidados que ella también debe tener con el lactante, cómo colaborar, porque muchas veces en la sala de internación tenemos los flumíter, que se baja solo el oxígeno o el aire, entonces uno le explica a la madre para que esté alerta. Si se baja lo que tiene, la bolillita que tiene el flumíter, avisar. Si bien nosotros estamos observando continuamente, pero a veces se baja. Entonces, los controles se realizan cada 20 minutos durante 120 minutos. O sea, las 2 primeras horas controlamos cada 20 minutos. La frecuencia cardíaca, la respiratoria, las sibilancias, el tiraje, de acuerdo a eso, vamos observando si va a responder o no. En este chiquito empezó con un score de tal. Y a los 20 minutos ya fue bajando a 8. Y así fue bajando a 7 y a 6. O sea que el niño respondió. En la hoja tenemos, para acordarnos, el score de tal, y tenemos la fórmula, cómo definir, digamos, la FIO. A través de esa fórmula podemos calcular. Ahí está el sticker del paciente, el peso, qué color de cánula iniciamos, y en el extremo inferior está la enfermera que lo atendió. Continuando con los cuidados, bueno, como lo explicó muy bien Jessica, colocar al niño en posición semi-Fowler. Nosotros también realizamos el famoso nidito con un par de sábanas o la misma frazada que trae la mamá, le enrollamos, y un leve realce también interescapular, ¿no? Para que favorezca sobre todo la expansión torácica. Después el niño tiene que estar monitoreado los primeros 120 minutos, sobre todo la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturometría, y también el control de la TEA no es cada 20 minutos, sino más espaciado. Y una valoración clínica continua, sobre todo a través del score de tal, y vamos definiendo si está respondiendo o no a la terapéutica iniciada. ¿Cómo realizar la fijación de la cánula? Acá explica bien si la cánula viene nueva, viene con un adhesivo que no requiere protección para la cara. Si la cánula es reutilizable, nosotros lo reutilizamos. Sí, ahí colocamos Duoder para evitar lastimar la cara del lactante. También tuvimos o tenemos tipo, no me sale en este momento ¿te acordás? El que es para adherir. Eso. Sí, eso tuvimos, pero no mucho. Generalmente usamos el Duoder, el velcro, eso. Bueno, los cuidados serían control que exista fuga entre la cánula y la narina. Viste que tiene que haber un 50%, que permite el intercambio, que funcionaría como el whisper, ¿no? Porque si obstruimos completamente, no dejamos para que intercambie el dióxido de carbono. Y verificar que la cánula no debe tener contacto con la columela, o sea, con el puente de la nariz no tiene que tener contacto, porque si no, si tiene un uso prolongado, es lo que le va a producir una lesión por no tener oxigenación en esa parte. Y la fijación de la cánula tiene que ser en forma de sonrisa de payaso. Como se explicó ya también, mantener la vía aérea permeable. Antes de colocar a la cánula es recomendable aspirar si lo necesita, y una vez colocado, si el paciente lo necesita, hay que aspirarle. Como en principio era para nosotros algo nuevo y muchos compañeros tenían miedo a aspirarlo porque ante el desconocimiento prefieren decir no lo toco, pero después se forman tapones y eso dificulta también, ¿no?
Entonces sí hay que aspirar las secreciones según la necesidad. Y con respecto a la sonda, en principio se coloca para evitar la distensión abdominal, porque ya que el flujo es bastante elevado, puede producir distensión abdominal, por eso es recomendable, lo tenemos, la sonda nasogástrica abierta, y una vez que responda, esa sonda se usa para alimentación, puede ser a través de gavage o gastroclisis continua, si el lactante no amamanta, ¿no? Y ofrecer chupete o tetina para disminuir la respiración bucal. Con esto generalmente los lactantes suelen calmarse, nosotros le agregamos, como dije, la sucrosa, suele ser muy efectivo, no necesita en este caso sedación. Y colocar la protección si la cánula es reutilizable. Bueno, si a los 20 minutos mejora, la saturometría se mantiene mayor a 95%, disminuye la frecuencia cardíaca y respiratoria un 20%, entonces va a disminuir la dificultad respiratoria, va a disminuir el escordetal, en este caso está respondiendo. Verificar siempre el circuito, la temperatura, si se observa una condensación en las ramas o unas gotitas, en este caso disminuir la temperatura. A veces para calentar uno lo deja con los 3 botoncitos del calentador. Y cuando no se da cuenta y cuando lo vamos a ver está todas las ramas con gotitas, entonces hay que bajarle uno más. Por eso hay que mantener la condensación adecuada de la cánula y la tubuladura. Controlar siempre el nivel de reservorio de agua. Muchas veces no funcionan bien, entonces no es como generalmente es automático, pero a veces no se rellena, entonces hay que estar atento para que siempre esté con agua la cámara humidificadora. Y mantener las tubuladuras por debajo del nivel de posición del lactante. Bueno, en cuanto al destete, si existe mejoría progresiva, una media, digamos, de 48 horas, en principio vamos a ver si a los 120 minutos, como el del lactante anterior disminuyó de un escordetal de 9 a 6, entonces fue positivo. En este caso se mantiene un tiempo más y se empieza a disminuir manteniendo el flujo. O sea, si el chico tenía 12 litros, para disminuir, primero vamos a disminuir la FiO2. En este caso bajamos 2 litros de oxígeno, pero aumentamos 2 litros de aire comprimido. Entonces va a mantener los 12 litros, pero tiene menos FiO. Vamos a ir disminuyendo de acuerdo a la saturometría y los parámetros clínicos, o sea, de 5 a 10 litros cada 2 horas. No es que le bajamos todo muy seguido, le damos tiempo para que se estabilice, se mantenga y pueda responder. Tras la estabilidad con 3 o 4 litros, pasar a oxigenoterapia convencional, o sea, si al lactante lo tenemos con 3 litros, ya con aire directamente, no con oxígeno, pasamos a la cánula nasal común hasta su destete definitivo. Generalmente nosotros en emergencias lo dejamos con la cánula para calentado y humidificado hasta retirarla totalmente. Y por experiencia, una vez retirado totalmente la cánula, se deja en observación sin oxígeno de 24 a 48 horas para asegurarnos que sea definitivo, ¿no? Y en caso de fracaso terapéutico, estando al límite los flujos de FiO y no hay estabilidad o mejoría en los primeros 60-90 minutos, o sea, no se espera los 120 minutos, si a la hora y media continúa con igual parámetros, se mantiene el escordetal, no vamos a llegar a los 120 minutos, inmediatamente ya se decide pasar a otra modalidad más invasiva, en este caso sería la BNI o ya directamente la intubación, ¿no? Por eso nosotros tenemos el tubo de oxígeno preparado para trasladarlo, o muchas veces, generalmente nosotros se cambia directamente a BNI en la emergencia, porque también tenemos preparado todo. En este caso, para pasarlo de la oxigenoterapia
a la BNI, no se retira inmediatamente la cánula. Primero hay que preparar todo el material, tener listo para cambiarlo, que dure 1 segundo el cambio. No es que lo vamos a sacar la cánula alto flujo y esperamos para colocar el otro, porque si no volvemos a cero. O mientras tanto, si se agrava más, mientras tanto realizar el bolseo manual si llegamos tarde. Bueno, muchas gracias.